Presentamos nuestro respetuoso saludo a la Universidad Central del Valle y agradecemos la invitación a compartir nuestra experiencia en investigación aplicada a través de esta intervención en la que estaremos presentando el primer acercamiento al tema de indagación que nos ocupa. Mi nombre es Ángela María Arce Cabrera, licenciada en Arte Dramático de la Universidad del Valle, magistra en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con sede en Santiago de Chile. Me acompaña la doctora Ingrid Giovanna Guzmán Beltrán, comunicadora social de la Universidad Santiago de Cali, especialista en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en ciencias de la comunicación y sociología, también de la Universidad Complutense de Madrid. Las dos hacemos parte del equipo docente de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali. Escuela Centennials y Desaprendizaje de la Violencia, como ya lo mencioné, corresponde a una indagación previa de una investigación de largo aliento en la que se espera dar cuenta de la participación de la escuela en diferentes tópicos de formación, entre ellos el desaprendizaje de la violencia. Sin más preámbulos, doy paso a la doctora Guzmán. Muchas gracias, doctora Arce. Muchas gracias a la Universidad Central del Valle por la invitación y por abrir este espacio de discusión y de diálogo dentro del mundo académico. Bueno, como lo comentaba la profesora Arce, nosotros estamos realizando un acercamiento, la intención es realizar un acercamiento a los jóvenes centennials. A los jóvenes centennials serían los adolescentes, viéndolo desde otra perspectiva, para preguntarles cuál es su percepción frente a distintos temas. En digamos, esta presentación, lo que les vamos a contar es un primer acercamiento, como ya lo dijo la doctora Arce, a un tópico que es el desaprendizaje de la violencia. ¿Quiénes son los centennials? Vamos a intentar explicar un poco desde dónde nos estamos moviendo bajo el concepto de centennials. Los centennials son los jóvenes nacidos entre el año 1995 y el año 2015. En este momento, jóvenes adolescentes en edad escolar, son jóvenes descendientes especialmente de la generación X, las personas nacidas entre 1965 y 1980, y también de la generación Y, o los más conocidos como millennials, más o menos nacidos entre 1981 y 1996. Estas categorizaciones de estas generaciones digamos que están más o menos establecidas, sin embargo, difieren entre un autor y otro. Nosotros nos acercamos al Pew Research Center y a la investigación que ha realizado el profesor Arango de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y que ha trabajado estudios de consumo, especialmente entre los jóvenes centennials. Estos jóvenes se caracterizan por varias cosas, varios elementos que nos quisiéramos resaltar, porque tienen todo que ver con el ámbito educativo y tienen todo que ver con la necesidad de comprender a quienes se está formando en este momento, especialmente en el final de la etapa de primaria, secundaria, y una parte de esta generación que ya está en las universidades. Entonces, nos parece muy interesante realizar este acercamiento porque, hablando muy coloquialmente, es el futuro de nuestro país. Ellos representan el futuro de nuestro país, se acercan a una edad, ya muchos tienen un poco más de 18 años y empiezan a ser esos ciudadanos que nos van a representar, que van a empezar a construir la sociedad de el futuro próximo, el futuro a medio plazo, ¿no? Entonces, los centennials se caracterizan por tener un deseo bastante fuerte de cambiar el mundo. Ellos parece que han recibido ejemplos de las generaciones, obviamente, predecesoras, que no les gusta mucho. Parece que hay una necesidad de cambiar las cosas, tienen un espíritu de cambio,
porque están viendo que lo que tienen o lo que nosotros hemos construido para ellos no va por buen camino. Entonces, esta generación es una generación abierta al cambio, además con una mentalidad un poco más abierta, producto de esa interrelación con el mundo a través de los medios sociales, a través de las nuevas plataformas de comunicación que se abren. Son la primera generación que se denomina nativos digitales, es decir, la primera generación que desde su nacimiento tiene la experiencia directa con las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, y todos sus procesos de socialización están atravesados por las nuevas tecnologías. Esto ha llevado a que esta generación tenga unas características particulares como un aprendizaje mucho más rápido del que tenemos generaciones previas, ¿sí? Ellos ven las cosas y muy rápidamente decantan la información que no es relevante para ellos y aprenden cosas muy puntuales. También es una generación que valora mucho el ejemplo. Esto quiere decir que ellos aprenden mucho más rápido cuando se ejemplifica, cuando se les pone alguna actividad que los lleva a poner en práctica los conocimientos adquiridos y sobre todo aprenden de lo que están viendo en el mundo, ¿sí? De lo que están viendo. Por eso tienen ese contacto tan cercano con los llamados influencers o con las personas que están contando sus historias, narrando a través de las distintas plataformas y especialmente aprenden del ejemplo de sus padres, de sus maestros y de la gente que les rodea. Aprenden lo bueno y lo que no es tan bueno, obviamente. El aprendizaje, como les dije, aplicado. Para ellos es importantísimo que todo lo que se les dé en la teoría lo puedan luego experimentar. Valora mucho la experiencia, ¿vale? Además de eso, tienen un estilo de comunicación abreviado. Esto también producto de su relación con las nuevas tecnologías. Por tanto, no les gusta que les cuenten demasiadas cosas, sino que todo sea muy concreto, específico y que la información que se les dé sea muy corta. Esto también es producto de una atención, a veces lo que nosotros muchas veces reconocemos como dispersa, ¿no? La atención dispersa, tienen muchas cosas en las que fijarse, por tanto, necesitan que todo les llegue muy rápido. Además de eso, se ha caracterizado como una generación independiente, es decir, valora mucho su experiencia personal, también tienen una capacidad de introyección bastante fuerte, de introspección también, y el hecho de estar conectados constantemente a través de los dispositivos hace que se encierren mucho en su mundo. Y además que a través de la información que reciben por estas plataformas, hace que puedan acceder ellos solos a la información, construir ellos solos el conocimiento de muchas cosas, por ejemplo, a través de tutoriales o leyendo Wikipedia, o a través de búsquedas de Google, a través de posts que se realizan en blogs, que son mucho más concretos, específicos, y por eso hay una tendencia también a generar información como las 5 cosas más importantes que debes saber sobre, o las 10 cosas más relevantes de tal tema. Entonces, ellos solos han llegado a aprender a aprender, ¿sí? Y esto hace que sean mucho más independientes. Y finalmente es importante también para esta generación tener una gratificación a corto plazo. Es decir, no les gustan los procesos largos, no les gusta que las cosas tarden mucho en concretarse, sino que todo vaya muy rápido. Si van a recibir un premio, que el premio llegue rápido. Es decir, que aquí es importante para los procesos pedagógicos y para los procesos que se empiezan a generar en función de nuevas experiencias, nuevas maneras de elaborar esos procesos de enseñanza y aprendizaje, pues que ellos sientan que se llega rápido a un punto determinado a cumplir un objetivo, ¿no? Este es como un escenario así muy a grandes rasgos de lo que es esta generación, de lo que representan y más o menos de lo que debemos también comprender y nosotros hemos querido acercarnos a ellos para intentar ver qué
puede pasar a futuro, especialmente en un tema como el desaprendizaje de la violencia. Nos acercamos a un grupo de centenias instituciones públicas de la ciudad de Cali, de Palmira también, y logramos aplicar una encuesta a 553 centenias de grados de séptimo a 11 y vamos a destacar algunas preguntas y algunas respuestas, ¿no?, que nos dieron en este primer acercamiento. Lo primero que les quisimos preguntar es si ellos consideraban que la violencia se aprendía. La gran mayoría, un 83%, nos dicen que sí, que consideran que se aprende. Hay un pequeño porcentaje que nos dicen que no. Entonces, digamos que esto nos da pie también a hacer varias reflexiones que más adelante la profesora Arce nos ayudará a interpretar. Luego les preguntamos en dónde consideran que se aprende a ser violento. Y aquí hay unas respuestas contundentes. Ellos tenían la opción de elegir distintas opciones, por eso los porcentajes, si ustedes los suman, no les va a dar, por eso están así repartidos, obviamente. Y hay un porcentaje contundente que es en el barrio, es su entorno más cercano, luego en la casa, dentro de sus hogares, y digamos, el tercer ítem más representativo es en la institución educativa, con un casi 40%. Sí, esto es muy relevante también porque ellos manifiestan que esos entornos, cuáles son los entornos en donde pueden aprender la violencia, ¿no? Y a partir de aquí, la doctora Arce les presentará algunas reflexiones. Doctora Arce, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero pues contarles que desde hace varios años hemos venido indagando, desde el año 2016 aproximadamente, hemos empezado a hacer esta indagación desde diferentes momentos, diferentes procesos formativos también, y hemos descubierto varias cosas sobre los adolescentes. Si bien en este momento estamos hablando de la comunidad de centenias, todos hemos sido adolescentes en algún momento. Y hago una claridad antes de continuar, y es que cuando me refiero a adolescentes no me estoy refiriendo a una población que adolece de nada, porque la palabra adolescente no significa eso. La palabra adolescente sí viene derivada del latín, pero viene derivada del latín de una premisa muy importante que hemos dejado de lado y que es estar creciendo. Adolescente significa estar creciendo. Y en ese orden de ideas, nuestros adolescentes, tanto en las épocas anteriores como en esta comunidad de centenias, pues, dadas las condiciones sociopolíticas de nuestro país, son herederos de una cultura violenta. Esa es la primera, digamos, primera premisa, y es herederos de una cultura violenta y de una cultura violenta que está naturalizada. O sea, se naturalizó desde hace muchos años, desde los primeros brotes de violencia o los referentes históricos de violencia del 48 a la fecha. La violencia en nuestro país ha sido un lenguaje de comunicación naturalizado y asociado también en el caso de los adolescentes a prácticas de juego. Es decir, hay algo que es natural y que no se toma en serio. Esa es una primera premisa. La otra es la reproducción de modelos pedagógicos que se construyen a gran escala en otros países sin tener en cuenta, y que son trasladados a Colombia sin tener en cuenta nuestro contexto. Yo creo que hace un poco, para hablar de las redes sociales, se está hablando de Dinamarca y ruedan en el Facebook videos alusivos. Hay un video alusivo, si ustedes conectan un poco con esta red social, un video alusivo de que en Dinamarca la educación pública es gratis en serio, que la atención hospitalaria es gratis en serio, que la gente va en bicicleta a todos lugares en serio, y hago ese énfasis, pero pues estamos hablando de una comunidad muy diferente a la nuestra. Estamos hablando de una comunidad, primero, más pequeña en extensión territorial, más pequeña en índice de población, menor en índice de corrupción y, por supuesto, con una correspondencia al pago de impuestos muy diferente a la nuestra, como por dar un ejemplo. En este orden de ideas, pues, esa reproducción de modelos pedagógicos lo que está haciendo para nosotros y para nuestros adolescentes es meterlos en procesos formativos que no les significan y que por eso y que no les representan, porque no están construidos
como a su servicio. Como lo decía el maestro Hugo Semelman, son grandes corpus de conocimiento construidos a espaldas de la realidad. Construcción de saberes descontextualizados tiene que ver con eso. No es lo mismo pensar en cómo fuimos educados nosotros, que fuimos adolescentes en los años 80, por lo menos en mi caso. No es lo mismo pensar en cómo van a ser educados estos centennials con todas las características que acaba de exponer la doctora Guzmán. Y pues finalmente reiterar con esta imagen la naturalización de la violencia en Colombia como un lenguaje común. Por favor. Muy bien, algunos autores de referencia con los que hemos estado trabajando. Zygmunt Bauman es un sociólogo, filósofo polaco. Hemos trabajado particularmente Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos y los retos de la educación en la modernidad líquida. Néstor García Canclínica, que es el antropólogo argentino, conocido por Culturas híbridas, pero hemos trabajado latinoamericanos buscando un lugar en este siglo. La artista educadora española María Caso, que tiene un gran aporte de cómo las artes empiezan a ser parte de los procesos formativos de los jóvenes, pero no como una asignatura aleatoria, ni como como un conocimiento integrado al currículo de manera, digamos, puesta, sino como transversal. Y yo creo que hacia allá iremos hacia el final de esta investigación. Hemos trabajado en el aprendizaje no inesperado y algunos otros textos de ella como Pedagogías invisibles. Y por supuesto a Edgar Morin, el filósofo sociólogo francés, que nos propone desde el año 2006, en su Educar en la Era Planetaria, reconocernos como quienes somos en realidad y podernos relacionar con esta comunicación a nivel mundial. Gracias. Muy bien, desaprendizaje de la violencia. La violencia es un constructo aprendido, es decir, si nosotros nacemos en un entorno donde la violencia es natural, nuestros procesos de aprendizaje están marcados por la naturalización de la misma. O sea, es natural ver a través de los medios de comunicación la muerte como algo normal y real, el robo como algo normal y completamente real también. Es normal salir a la puerta de la esquina del barrio y ver que algo pasa de carácter violento y saber que sí, son cosas que pasan. Entonces aprendemos a cuidarnos del robo, a cuidarnos de los asesinatos, vivimos con un miedo profundo, pero no hemos atendido esa probabilidad que existe de que desde la escuela, como lugar de formación, le informemos, pero también, digamos, convenzamos a sus estudiantes de que aquellas cosas que aunque nos parezcan naturales, pues no se deben reproducir. Y ahí yo hago un llamado sobre el lugar de socialización de la escuela. En primer lugar, se creía que era la familia el primer lugar de socialización y cuando venían a la escuela lo que se hacía era reafirmar los valores que la familia ya fundamentaba. Pero si ustedes vieron en los resultados presentados por la doctora Guzmán, ustedes ven que la familia se enseña a ser violento. Entonces, ¿nos correspondería a la escuela reafirmar esos valores o nos corresponde a la escuela atenderlos? Y hay un par de ejemplos muy contundentes que tienen que ver con la población a la que nosotros atendemos de instituciones educativas oficiales. Y el primero tiene que ver cómo seríamos nosotros desde la escuela capaces de enseñarle a nuestros estudiantes que ser violento es malo cuando son hijos de personas que son violentas y que tienen grandes expresiones de violencia intrafamiliar. Y otro caso sería cómo podríamos nosotros trabajar en nuestros adolescentes que las conductas delictivas son malas cuando son hijos, hermanos, sobrinos o cuando tienen cualquier otro parentesco familiar con personas que han cometido delitos. Hay una investigación muy bella que se ha hecho sobre los hermanos menores de jóvenes que están recluidos en centros penitenciarios. Y es increíble pensar que estos hermanos menores tienen como ideal convertirse en lo que son sus hermanos. Y entonces ahí el papel de la escuela es completamente fundamental. Y es completamente fundamental reconociendo que si en la familia
se enseña a ser violento, nos corresponde en la escuela enseñar a dejar de ser violentos. ¿Vale? Y de allí la frase desaprendizaje de la violencia. Perdón, ¿me dejas la anterior, por favor? Gracias. Entonces, educar, formar, educar. La escuela en la urgencia de renovarse encuentra su tarea en enseñar a desaprender la violencia. Gracias. Para empezar, las preguntas de rigor. ¿A quién se educa? ¿Para qué se educa? ¿Y cómo se educa para enseñar a desaprender la violencia? En primer lugar, toda experiencia humana es inacabada y es susceptible de ser transformada. Si nosotros reconocemos que nuestras experiencias no tienen un punto de llegada, sino que cada punto de llegada es un nuevo punto de partida, y aprovecho para hacer un paréntesis aquí y esperar en sus comentarios o en la retroalimentación que hagan de nuestra conferencia todas las preguntas y todas las, digamos, sugerencias que tengan para esta investigación, que como les dije hace un momento, es una investigación de largo aliento y siempre se considerará inacabada, ¿vale? ¿A quién se educa? ¿Para qué se educa? ¿Y cómo se educa para desaprender la violencia? Por favor. Muy bien, ¿a quién se educa? La doctora Ingrid nos hizo un amplio espectro de cuando nos referimos a centenias, a quiénes estamos educando. ¿Quiénes son ellos? Y me quedan varias cosas. La primera es la necesidad de la gratificación inmediata, que es algo que creo que me queda de esta exposición. ¿A quién se educa? Pues a los chicos de la cultura del consumo, lo dice Néstor García Canclini, nos une a través de todo el país y quizás de toda Latinoamérica, nos hace latinoamericanos usar las mismas marcas de ropa, o por lo menos desear usar las mismas marcas de ropa, consumir las mismas bebidas refrescantes, o por lo menos desear consumir las mismas bebidas refrescantes. Y por supuesto, algo que es muy preocupante y es la violencia como parte de la cotidianidad, como parte de la vida cotidiana. Y como lo menciona Sigmund Bauman, una cultura de la desvinculación, la discontinuidad y el olvido. Todas las, digamos, manifestaciones que hacen nuestros centennials, nuestros adolescentes en esta época, nosotros las desvinculamos de un proceso que creemos, y me excusan la contundencia, y que metan este costal de pensamiento nosotros las desvinculamos y las dejamos en el olvido. Y si ustedes también, por ejemplo, pueden ver las redes sociales, que es algo de consumo de nuestros estudiantes, de nuestros centennials, ustedes están viendo que aparecen grandes productos como videos en los que los denominan a ellos como ciertos personajes que no les interesa nada, como ciertos personajes que no están interesados en nada, cuando son unos medioambientalistas 100%. Ellos no solamente nos llaman la atención sobre el cuidado del medio ambiente, sino que son gestores del cuidado del medio ambiente de manera real. Son animalistas 100%, no solamente nos hablan de la importancia de respetar y cuidar a nuestros animales domésticos, sino que son rescatistas de animales, son gestores de fundaciones, son quienes salen a las calles a prestar este tipo de labor social, como por poner dos ejemplos. Y nosotros, o los adultos, o como lo dice el profesor Claudio Duarte en su texto, nosotros miramos nuestros adolescentes desde una mirada adultocéntrica. Y además de creer que son los únicos que tenemos la razón, no les estamos escuchando en ese llamado que nos están haciendo. Por favor. Muy bien. Siguen las preguntas. ¿Para qué se educa? Se educa para la vida, eso nos lo han dicho. Y en la teoría pedagógica nos hablan de que a una persona se le educa para que conozca y cumpla las normas que rigen una nación, pero también conozca y respete ciertas costumbres familiares, conozca las leyes del tránsito, conozca los contenidos disciplinarios. Sin embargo, todos estos aprendizajes no son tan importantes como poder centrarnos en generar la posibilidad de una educación para la vida, de una educación para la vida real, de una educación para la relación con el otro. Por favor. ¿Cómo se enseña a desaprender la violencia? Con esto ya estamos cerrando en este Educar para la Vida, en esta pequeña intervención. Consideramos
que se enseña a desaprender la violencia primero trabajando el reconocimiento de que existe como tal, de que está allí. Trabajando con estos chicos, como lo mencionaba anteriormente, escuchándoles, aprendiendo mucho de ellos y entendiendo que sin duda son sujetos de saber, tienen unos saberes muy diferentes a los nuestros, pero son sujetos de saber y saben bastante sobre los temas que ellos enuncian. Solo basta con sentarse a escucharlos en un ambiente que no tenga que ver ni con la estructura escolar de vigilancia y control, sino de conversación para que todos nosotros podamos sorprendernos de lo que tienen ellos para enseñar. Son sujetos de saber. Ellos saben de lo que hablan. Ellos saben por qué se comportan de determinada manera. Y voy a citar dos frases de Morán en donde, que son bastante interesantes. Una, acompañar el proceso para que un sujeto sea capaz de formarse, capaz de aprender, inventar y crear en y durante el caminar. Y por lo tanto la misión es elevada y difícil, porque supone al mismo tiempo arte, fe y amor. Y una de las posibilidades de educar para desaprender la violencia está enmarcada en una educación para el amor y con amor. Considero que los estudiantes no se les educa para estar enamorados de los otros seres humanos y tampoco se les educa con amor en unos sistemas escolares como los que nosotros tenemos. Agradecemos sus comentarios. De paso a la doctora Guzmán, si tiene algún aporte más a esto que estamos diciendo en este corto tiempo. No, yo creo que el tiempo es limitado. Gracias nuevamente por la invitación. Y como dijo la doctora Arce, estamos atentas a cualquier inquietud, pregunta, sugerencia que pueda fortalecer más este proceso de investigación que está apenas arrancando. Ya se ha trabajado toda una parte de antecedentes, una parte teórica, y estamos empezando las indagaciones, empezando a interactuar cada vez más con estos jóvenes centennials, que como lo dije anteriormente, consideramos que son un gran objeto de estudio, no por objetivizarlos, sino porque realmente son los que tal vez en algún momento puedan hacer que las cosas sean diferentes y que esta sociedad vaya hacia un camino mucho más sano para ellos y para nosotros cuando estemos ya más ancianitos. Muchas gracias, doctora Arce, y a la UCEBA también. Muchas gracias, doctora Guzmán. Espero que este ejercicio haya sido del agrado de quienes nos están escuchando y que sea también motivador para que se comuniquen con nosotros. Ahí están nuestros correos electrónicos. De igual manera, invitarles a revisar el repositorio de la Universidad Santiago de Cali, donde están algunos de nuestros textos en el tema que ya han sido publicados. Y ofrecer excusas por algunas, digamos, imprecisiones en los apellidos de un autor en las diapositivas. Es un error de digitación y pues en este momento estamos haciendo la grabación directa y también un poco pues entendiendo que esta nueva metodología de compartir conocimiento pues también es un poco difícil. Nos resistimos a hacer una doble prueba y queríamos contarlo como lo íbamos sintiendo y como hace parte de nuestro ejercicio académico. Esperamos, reitero la invitación una y mil veces, esperamos sus comentarios, sus aportes y que podamos seguir estableciendo redes académicas. Y muchísimas gracias.